Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Molleja de Psicólogo. He regresado por acá. Estuve un poquito perdido, pero bueno, han pasado ciertas circunstancias que han impedido nuevamente conectarme, sobre todo el tema de la conectividad y servicio eléctrico acá en Venezuela, pero por acá estamos. Recuérdense que a través de YouTube también pueden ver este episodio. Hoy va a estar acompañándonos mi colega Alejandra Heredia. Ella es psicóloga en el área de la terapia conductual infantil. Además desarrolla 2 programas en Centro Profesional Buena Vida, Pinceladas de Amor y Estimulación Temprana. Y justamente de este tema vamos a estar conversando con Alejandra sobre la estimulación temprana, qué importancia tiene, de qué va, cómo podemos hacerlo, de repente cómo los padres pudiesen apoyar esta área y al mismo tiempo qué ventajas tiene, beneficios, entre otros tópicos que sé que serán de su interés. Gracias a todas las personas que se están conectando por siempre brindarme su apoyo. Tengo excelentes noticias que voy a comentar ahora en un live en la noche. Hoy solamente vamos a tener el episodio por este momento. Gracias a todos los que se están conectando. Hoy estaremos conversando sobre estimulación temprana. Ya se conectó mi invitada. Le pido que me haga la solicitud. Saludos, Dargeli. Gracias por estar acá. Gracias a todos por estar acá. Hoy vamos a estar conversando sobre este tema con Alejandra. Ella es especialista en el área conductual infantil. Desarrolló un programa de estimulación temprana y la importancia que tiene para los niños. Y bueno, esto va a ser el tema de hoy. Les recuerdo, tenemos canal de YouTube, recuerden seguirnos. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Robert, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantado porque lo logramos. Sí, después de tanto intentar, aquí estamos. Sí, ha sido un episodio para todos los fieles seguidores que bueno, por diferentes razones hemos reprogramado, razones que han escapado de nuestro control, pero bueno, ya aquí estamos. Alejandra, estimulación temprana. ¿Qué es la estimulación temprana? ¿De qué va esto? Mira, pues yo quisiera que pues antes de realmente hablar sobre estimulación temprana, habláramos un poquito sobre lo que son las áreas del desarrollo, Perfecto. Puesto que la estimulación temprana parte como de allí, ¿sabes? Entonces, mira, te cuento. Las áreas del desarrollo, ¿ok? Hablando en tema de niños, son áreas del desarrollo que tenemos todos los seres humanos, ¿ok? Pero pues hablando en tema de niños, son 5, ¿ok? El área cognitiva, socioemocional, de autonomía, ¿ok? Son 4, y motora, ¿ok? Son 4, esas 4 que están aquí, ¿ok? Fíjate que esas 4 áreas del desarrollo son las que buscamos estimular dentro de lo que es la estimulación temprana o el programa de estimulación temprana. ¿Por qué? Porque fíjate que pues todos nacemos con etapas, por así decirlo, o con cositas que debemos estimular o que sería bueno o provechoso que desarrolláramos con el pasar de nuestros años, ¿ok? Y pues son estas etapas del desarrollo que te acabo de nombrar. Fíjate que dentro del área cognitiva buscamos estimular todo lo que es la parte intelectual, ¿sabes? Memoria, atención, concentración, que son básicamente las cosas fundamentales dentro de la parte cognitiva. Dentro del área motora, pues está lo que es la motricidad gruesa y la motricidad fina. En cuanto a motricidad gruesa, tenemos lo que es trabajar con los troncos, ¿ok? La parte de arriba, la parte de abajo del cuerpo, lo que es el brincar, el poder estirar brazos, todas esas cositas, ¿ok? Y motricidad fina, pues básicamente hablamos del poder hacer pinzas, del poder tener un buen agarre, básicamente de esas cositas, hablando de manera general, ¿ok? En cuanto a autonomía, pues fíjate que a veces, o en algunas ocasiones, se tiene la idea de que el tema de la autonomía es algo que se empieza a desarrollar pues ya cuando los niños están muy grandes, ¿sabes? Ejemplo, ¿no? Mi niño tiene 5 años, 6 años, y ahí fue cuando yo empecé a darle a mi niño responsabilidades, por así decirlo, ¿ok?
Pero fíjate que desde el añito y medio ya el niño puede empezar a generar autonomía, ¿ok? Cosas básicas y sencillas, pero el tema de que tenga esa autonomía o esa independencia pues es fundamental para los próximos años, ¿ok? Y dentro del área socioemocional, ¿ok? O la parte afectiva, por así decirlo, pues básicamente es como reforzar lo que es tema de emociones, tema de conexión, de vínculo, de afectividad, ¿ok? Entonces, pues partiendo de esas 4 áreas del desarrollo que te acabo de nombrar, entramos en lo que es estimulación temprana, ¿sí? Fíjate que la misma palabra te lo dice, estimulación temprana. ¿Temprana por qué? Porque empieza desde los primeros años de vida del individuo o del pequeño, es decir, desde el primer añito de vida. Hay gente que hasta lo hace desde los 6 meses, ¿ok? Empieza a estimular lo que son todas estas áreas del desarrollo de diferentes maneras, ¿ok? Hay muchas maneras de trabajar o de intentar fomentar lo que es la estimulación temprana. Fíjate que yo, pues, o nosotros conversando un poquito, la estimulación temprana puede llegar hasta los 10 años, ¿ok? Estimulación temprana, y la gente cree que no, son niños pequeños, niños hasta los 3, 4 años, no. Escolares, preescolares, pero no. No, y fíjate que hay niños que en tema de estimulación temprana, o sea, tienen 8 o 10 años y todavía están en estas actividades para fomentar un desarrollo óptimo de estas etapas del desarrollo. Entonces, bien, mira, dentro de la estimulación temprana encontramos lo que es una diversidad increíble para trabajar con niños pequeños, ¿ok? Con niños pequeños y grandes también, pero pues tú sabes que yo me enfoco un poquito en lo que son los niños pequeños, que es como, ¿ok? Entonces, pues, sí, es mi área. Entonces, hablando de niños, ponte, de 1 a 5 años, vamos a enfocarnos en ese rango de edad, ¿ok? Y son niños que son muy versátiles, ¿ok? Recuerda que pues la personalidad de los niños, aunque vengan con características adquiridas desde el embarazo, pues el niño a medida de que va creciendo va tomando rasgos de las personas que tienen a su alrededor, de su entorno, de su círculo social. Entonces, ¿qué pasa? Que pues existen niños que son muy diferentes a otros, que ningún niño es igual y la manera de estimularlos no es la misma para todos, ¿ok? Porque pues, fíjate, te doy un ejemplo. Así como conozco niños que tienen 1 año y medio que hablan demasiado, conozco otros niños que no, ¿ok? Entonces, fíjate que cada niño va a su ritmo y eso está totalmente bien y es totalmente válido, ¿ok? Sin embargo, fíjate que también es como nuestra, vamos a decir, como que nuestra responsabilidad de papás, por así decirlo, ¿sabes? Fomentar lo que es su óptimo desarrollo. Es decir, ¿sabes? Intentar involucrarlos en situaciones o vamos a decirlo así, como en vivencias que a ellos les genere aprendizaje, ¿sabes? Porque pues ellos son esponjitas. Realmente que sí, todos los niños. Un programa de estimulación temprana, como el que tú desarrollas, Alejandra, tiene una periodicidad o una frecuencia, o por decirlo de alguna manera, un lapso de tiempo, que pudiésemos decir, por darte un ejemplo, bueno, el programa de estimulación es de 1 año, 5 meses, es algo variable. Tú estás comentando que pues depende de cada niño, pero ¿cómo va esto ya cuando, digamos, un padre o representante se interesa por estos programas de estimulación temprana y dice, bueno, quiero que mi hijo asista a este tipo de actividades, el tiempo de qué va? Ok, fíjate que pues el tiempo realmente considero yo que es algo muy importante, ¿sí? Fíjate que hay programas muy amplios, ¿ok? Y hay otros programas que son un poco más cortos. Sin embargo, todo se va a enfocar en qué tanta estimulación recibe ese niño o cómo se estimule. No qué tanta estimulación reciba, sino cómo se estimule, porque la idea es que independientemente de que sea 1 hora al día, 45 minutos, 2 horas o una mañana entera, por ejemplo, todo va a depender de qué se está estimulando en el niño, ¿ok? Hacia el enfoque en el que tú lo dirijas para que ese niño, ejemplo, en esos 45 minutos pueda absorber todo lo que necesita ese día. O, ejemplo, en esa mañana, porque hay jornadas así, como te digo, pues puede absorber todo lo que necesita. Por lo menos en mi programa, fíjate que son 2 horas, ¿ok? 2 horas solamente, pero que busco yo dentro de mi programa fomentar lo que es la estimulación o el aprendizaje, por así decirlo,
de estas etapas del desarrollo que son necesarias estimular, ¿ok? Pero partiendo de la necesidad de cada niño, ¿ok? Porque era lo que te decía, cada niño tiene necesidades individuales, ¿ok? Entonces, pues, mi rol realmente es, ¿sabes? Primero observar y analizar, ver qué necesita cada niño y en base a eso, estimular. Ejemplo, puede ser que haya niños que necesiten estimular el lenguaje, que es una de las etapas del desarrollo que tiene nombre, ¿ok? Hay niños que necesitan estimular el lenguaje y aunque yo no soy fonoaudióloga, porque realmente eso es del área de un terapeuta de lenguaje o de fonoaudiología, pues hay ciertas herramientas que dentro de mi rango o dentro de mi área uno puede abordar o trabajar. Exactamente, cosas sencillas que pues el conocimiento nos ha permitido saber qué podemos abordar y qué dejárselos a otros especialistas. Fíjate que de igual manera con lo que es el área motora, fíjate que la mayoría de áreas motoras los aborda un terapeuta ocupacional. Sin embargo, pues hay ciertas cosas que dentro de nuestra carrera nos permite trabajar con esas cositas, más que todo cuando abordamos o trabajamos área conductual, ¿sabes? Que pues es básicamente otra cosita que yo hago. Entonces, pues como eso se entrelaza, uno tiene como que esas herramientas para abordar esas etapas del desarrollo. Pero pues hablando en base a tiempo, como fue lo que me preguntaste, si te soy sincera, desde mi perspectiva yo siento que el tiempo, no hay una definición de tiempo exacta, ¿sabes? Como hay programas muy grandes o de mucha duración, hay otros que son más cortos, pero realmente lo que te va a diferenciar qué tan provechoso sea el tiempo que tu niño está en el programa es el aprendizaje que se lleva, ¿sabes? Lo que tú puedas ver. Considero que variedad depende de cada niño, como tú misma lo estás describiendo, porque a lo mejor habrá niños que evolucionan más rápido en esas áreas que son necesarias instaurar o reforzar, y a lo mejor otros pues toman su tiempo, requieren un mayor tiempo para estimular esas áreas que tú mencionabas anteriormente. Claro que sí, fíjate que por lo menos un beneficio de por lo menos lo que es la estimulación temprana, considero yo que independientemente de todas las áreas del desarrollo que se busca estimular o fomentar, por así decirlo, el área social, yo siento que es lo más necesario en niños pequeños. ¿Por qué? Porque son niños que pues obviamente no saben lo que es el compartir, el jugar, o que algunos simplemente pues comparten más con adultos que con niños. Entonces estos espacios, sean largos o sean pequeños, les permiten fomentar lo que es la socialización, ¿sabes? El crear un rapport, el crear una empatía hacia otro niño o hacia otra persona, que son cosas que pues como te digo se van adquiriendo pues con el pasar del tiempo, con el pasar de los años y también con la estimulación que se ha dado. Por eso es que a veces vemos niños que, por ejemplo, tienen unos 3 años y son niños que realmente no comparten nada. O sea, son niños como que, esto es mío, y es mío, y es mío, y es mío. Y a veces no tiene nada que ver, fíjate, con temas de personalidad, sino que a lo mejor es un niño que comparte mucho con adultos. Entonces ese tema de que, mira, tienes que compartir con tu amiguito, mira, tienes que compartir con tu niño, no está, porque pues como comparte tanto con adultos, la visión del adulto que es, ¿quieres esto? Toma, tranquilo, yo te lo presto. Exacto. ¿Ves? Entonces, pues a veces es simplemente el espacio para socializar, lo que realmente es importante y fundamental en este tipo de programas, ¿ok? O lo que básicamente yo lo veo hablando de estimulación temprana. Perfecto. Algunos padres, como tú lo mencionabas, no hacen esa estimulación o no cooperan en aspectos como por ejemplo la autonomía, el lenguaje, la motricidad. Algunos niños, bueno, tardan en dejar el pañal, en dormir solos, en de repente hasta comer solos, que son conductas que, bueno, ya deben ser esperadas, vamos a decirlo así, en un cierto periodo evolutivo. Como un papá, Alejandra, me gustaría de repente que pudieses hacer el ejemplo. Sabemos que, bueno, son muchas áreas, pero de repente específicamente con una en particular, cómo un papá pudiese hacer esa estimulación desde casa. Sabemos que hay los especialistas como tú, pero de repente, bueno, como yo como papá también puedo fomentar ese programa de estimulación en el que está mi hijo, o qué puedo hacer yo en casa para ayudar y cooperar en esos procesos.
Y que fíjate que me parece una pregunta muy, muy interesante y muy acertada, ¿sabes? Porque pues a veces nos quedamos solamente con lo que nosotros tenemos, ¿ok? Y el indagar un poco más a veces se nos hace tan difícil a nosotros cuando somos papás, porque pues sabes, el tema de rutina, de día a día, de tengo que hacer esto, tengo que hacer los otros, y no nos enfocamos en que pues realmente a veces nosotros en casa también podemos tener herramientas para abordar ese tipo de situaciones. Fíjate que me hablabas de autonomía. Vamos a darte ejemplo en base a autonomía, que siento que es una de las cosas que dentro de casa se puede estimular de una manera más fácil hay más maneras de estimularlas, por así decirlo. Fíjate que por lo menos ya un niño a los 2 años ya tiene la capacidad, o nosotros como padres debemos ir fomentando el tema de que mi niño adquiera responsabilidades, ¿ok? Responsabilidades sencillas, básicas y sencillas, tan sencillas como que hay unos niños que son más receptivos que otros, ¿ok? Cada niño va a su ritmo y eso está bien, pero fíjate que hay unos niños más receptivos que otros en donde tú, por ejemplo, le puedes dar instrucciones y ellos pueden aprender a seguirlas. Ejemplo, fíjate, le quitaste la ropita para irlo a bañar y le das la indicación de que él vaya y su ropita que tú le quitaste vaya y ¡pum!, la tira en el cesto de la basura. ¿Ok? Y ahí fomentas autonomía y aparte fomentas lo que es el seguimiento de instrucciones, ¿ok? Que eso tiene que ver mucho con conducta. Un ejemplo tan sencillo como ese, ¿ok? Otro ejemplo de autonomía, fíjate, a veces queremos que nuestro niño coma solo, pero no le permitimos comer solo porque se ensucia, se mancha, llena todo, ¿ok? A veces eso es necesario también, ¿sabes? Claro. A veces es necesario que ellos sientan las texturas de la comida, que ellos se ensucien, que se llenen, ¿ok? Porque pues al final del día o al final del momento de comida, un bañito arregla y limpia todo eso, ¿sabes? Entonces, el permitir la exploración, ¿sabes? También fomenta mucho lo que es el tema de autonomía, así como también el tema o el área cognitiva influye mucho el tema de dejarlos explorar, ¿sabes? A veces, pues nosotros como padres nos cerramos en el sentido de que no se va a caer. No, es que puede ser que a lo mejor si yo lo dejo que se monte ahí, se puede hacer daño o le va a pasar algo. A veces ellos como niños necesitan explorar, tan sencillo como eso, ¿ok? Y ellos van aprendiendo, ¿sabes? Durante el proceso, no, si me monto aquí, ¡pum!, me caigo. Si agarro esto, puede ser que me haga daño yo, aunque a veces creamos que no, tienen esa capacidad de comprender y entender cada uno a su ritmo, ¿ok? Entonces, pues a veces como padres nosotros nos cohibimos de dar permiso porque pensamos que se van a lastimar, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y a veces el simple... sobreprotección. Exactamente. Y a veces el simple hecho de explorar, de dejarlos explorar, fomenta mucho la autonomía, el área cognitiva, el área del lenguaje, todas las áreas o etapas del desarrollo te las estimula, lo que es el simple hecho de dejarlos explorar siempre y cuando sepamos realmente que no va a haber ningún daño por ninguna parte, ¿ok? Pero fíjate que dentro de casa hay muchísimas maneras de estimular las áreas del desarrollo. En el lenguaje, fíjate, muy sencillo el que él te mire la boca, el que él te pueda decir o tú repetirle sonidos y que él te los repita, cosas tan básicas y sencillas que a veces creemos que no las podemos hacer y resulta que sí, que en casa se pueden hacer porque son tan básicas y que no te toman tanto tiempo. Fíjate pero que me hiciste recordar a algo, ahorita que mencionabas esto del estimular el lenguaje. Una hermana de mi amiga, de mi hermana, perdón, una hermana de una amiga de mi hermana, ay Dios mío, porque yo soy una ajá. Prima. Cuando ella estaba bebé, no hablaba. O sea, cuando estaba bebé, ya tenía 3 años, vamos a suponer que ya tenía unos 3 años, donde pues ya el niño dice palabras, agua, o ya hay un desarrollo del lenguaje, ¿no? Y ella no hablaba. Y uno se queda, pero bueno, ¿qué dice? Y era porque no le estimulaban. Recuerdo en ese entonces que mi mamá le dice a la mamá de la niña, de la bebé, de la niña, que usted no le habla, o sea, usted no le dice agua, quiero agua, ella señalaba. Entonces, oye, ya estaba en una etapa que de repente, y uno puede verlo como gracioso porque se crea como una especie de jerga. No, te quiere agua, porque dijo, entonces ya va, no estamos estimulando
estimulando esa área. Y me hiciste recordar a eso cuando mencionabas la importancia que es hablarle al niño, en este caso, a que pueda modular la boca, de repente señalar los objetos para que él pueda también identificarlos, ese tipo de situaciones. Y fíjate que sí, o sea, el tema de por lo menos hablando en este particular del lenguaje, yo siento que hasta desde la barriga nosotros como papás debemos hablarle a nuestros niños, ¿ok? Como te dije, pues no tiene nada que ver con el área, no tiene, o sea, no me meto con el área de terapeuta del lenguaje o con fonología, pero pues hablando desde, haciendo énfasis en mi experiencia, ¿sabes? He entendido que el tema de tú tener o fomentar esa comunicación, ¿ok? Con los niños o con tu niño, independientemente de que seas mamá o seas papá, es súper importante, es necesario. Fíjate que eso que tú me dices que hacía la niña, sí es intención de comunicación, o sea, tenía intención de comunicarse, mas no sabía cómo emitir palabras, porque si no había alguien que le dijera o que la incitara tan solamente a decir, ¿quieres algo? Necesitas algo, quieres agua, quieres pan, quieres lo que sea, no había esa motivación. Entonces, si yo como niño, recuerda que somos esponjas, entonces si yo no fomento, en este caso, el tema del lenguaje en mi niño, y entiendo que así yo haga, entiende mamá que es agua y viene y me da agua, ¿qué necesidad voy a tener yo de hablar? Ninguna. Ahora, que ya haya pasado un tiempo considerable y realmente el niño no emita ninguna palabra, ningún sonido, ya ahí sí hay una señal de alerta, un signo de alarma, y mira, es importante llevar a especialista necesario para evaluar. A eso iba. La estimulación temprana me permite, como tú lo estás describiendo, estimular estas áreas que tú me describiste. Y bueno, específicamente en esta entrevista, en esta conversación que estamos sosteniendo, tú me hablas del periodo de 1 a 5 años, estamos hablándolo así de manera general, ¿no? Cuando el especialista que lleva a cabo o la persona encargada que lleva estos programas de estimulación temprana, que te pregunto, ¿qué especialización o qué profesión tiene una persona que puede llevar a cabo estos programas? Netamente debe ser psicólogo, puede ser un psicopedagogo, un profesor de preescolar. Me gustaría aclarar primero eso para pasar a la siguiente pregunta que va conectada con esto, Alejandra. Chévere, excelente. Mira, fíjate que pues dentro de la estimulación temprana es algo muy amplio, ¿sabes? Y así como lo puede hacer, lo puede realizar un psicólogo, cualquiera que tenga, ejemplo, una especialización en temas de educación inicial o educación infantil, pudiera ejercerlo también. Sin embargo, pues también hay que ser cuidadosos en qué sentido, en qué o hacia qué va enfocada esa estimulación. Como te digo, se supone que hablamos de estimulación temprana y debemos tener en cuenta que son 5 etapas del desarrollo, ¿ok? Como te dije, la del lenguaje al principio, pero ya después, aquí está. Entonces, fíjate que pues la persona que lleve a cabo este tipo de programas o que se enfoque en trabajar estimulación temprana debe tener en cuenta que son 5 áreas o etapas del desarrollo que hay que estimular. Y no desenfocarse, ¿sabes? Porque pues a veces puede llegar a confundirse con tema de escolaridad o tema de que me enfoco solamente en que mi niño venga, juegue, trabaje actividades de cuaderno y dejamos del otro lado lo que son las otras áreas que también son muy importantes de evaluar o de trabajar. Entonces fíjate que respondiendo a tu pregunta, pues un psicólogo sí puede trabajar o estimular áreas del desarrollo. Una persona que trabaje con educación inicial, ok, niños pequeños, también puede ejercerlo siempre y cuando se estimulen esas áreas del desarrollo. Y fíjate que pues el tema de estimulación temprana no solamente tiene que ver o va mucho de la mano o fomenta mucho lo que es el tema de estimular a niños que van dentro de una neurodiversidad también, ¿ves? Entonces, pues fíjate que para trabajar con neurodiversidad, o debe ser, ejemplo, en este caso en particular, un psicopedagogo que tenga mención en educación especial, creo que se llama con psicopedagogo, si no me equivoco, y pues algún psicólogo que trabaje el área infantil, ¿ok? Siento que o considero que esas son las personas aptas para trabajar con este tipo de programas. Perfecto. Cuando dentro de estos programas que se desarrolla o cuando ya está este especialista allí atento a lo que son las áreas del niño, cuando vemos que un niño no depende meramente de ese programa, sino que requiere una atención más individualizada, porque entiendo que los programas de estimulación pues son grupales, o así lo estoy entendiendo. ¿Cómo vemos
esa línea que decimos, bueno, este niño reúne esas características o siento que debe ir a un abordaje individual? Ok, bueno, fíjate, pues el estimular de una manera temprana básicamente te invita a esto que tú me acabas de preguntar, ¿sabes? A evaluar o que el especialista evalúe si el niño requiere alguna atención extra o aparte porque reúne ciertas características. Fíjate que yo te hablaba en un principio del tema de la socialización, que es algo fundamental Sí. para que un niño pueda tener un óptimo crecimiento o un óptimo desarrollo con el pasar de los años. Fíjate que una señal de alerta para evaluar otras áreas, ok, de si el niño necesita otro especialista, pudiera ser en base al tema de socialización. Si es un niño que se aísla, si es un niño que no socializa, que no comparte, no por el hecho de que no socialice con otros niños en su entorno social de manera general, sino porque realmente no puede crear esa conexión o le cuesta, entonces ya eso es una señal de alarma, ¿ok? Solo si va unido con muchas otras características realmente necesarias para enviarlo a algún otro especialista. Fíjate que hablando de socialización, esa es una, pero fíjate que si es un niño que tiene 4 años y no te habla nada, también es algo muy importante, ¿ves? Entonces, hay muchas características, ¿okay? Que pueden llegar a definir si un niño necesita o no necesita una atención individualizada con cualquier otro especialista. Fíjate que yo aquí te hablé ya de enviarlo, ejemplo, en caso tal, un niño de 4 años que no te habla debe tener cuidado a un terapeuta de lenguaje para evaluar, o en caso tal a un psicólogo que te referiría a cualquier otro especialista necesario. Recuerda que cuando hablamos de enviar a cualquier otro especialista, pues para darte un diagnóstico de cualquier condición tiene que ser un equipo multidisciplinario, ¿okay? Eso no es que solamente el psicólogo te va a decir, no, mira, si es esto, o el psiquiatra esto, no, sabes, es como un conjunto, que pues eso es algo que nosotros sabemos, de especialistas necesarios para evaluar ese tipo de situaciones, ¿ok? Pero sí, lo que fomenta o lo que busca la estimulación temprana básicamente es eso, que por lo menos en mi caso, yo que imparto este tipo de programas, ver y detectar mediante la observación y el tiempo de compartir si hay características o no por las cuales el niño necesita ser asistido por otro especialista. Fíjate que te voy a dar aquí un ejemplo rapidito. Cuando comenzamos con el programa de estimulación, me llegó un niño que tiene como 2 años aproximadamente. Y el niño realmente no logró entrar ni siquiera al salón porque era un niño que venía demasiado detonado, ¿ok? Era un niño que a nivel conductual estaba muy exacerbado. Entonces realmente incluirlo dentro de un grupo era muy complicado porque cuando trabajamos con niños pequeños, fíjate que buscamos conductas básicas. Primero y principal, que el niño pueda permanecer sentado, tan sencillo como eso, ¿ok? Entonces si es un niño que viene tan detonado y ya mamá viene y me cuenta, no, mira, es que pasa esto y pasa esto y pasa eso, porque ojo, nosotros como papá también debemos observar, no le debemos dejar todo al especialista, nosotros como papá también debemos estar pendientes o tener esas señales como de alerta. ¿Sabes? De ver, mira, es que yo siento que como papá esto no está bien, a lo mejor esta conducta que tiene mi hijo no debe ser la adecuada, o ¿qué está pasando? ¿Sabes? Entonces, cuando nosotros como papá primero partimos de allí y decidimos llevarlo, ejemplo, a este tipo de programa, usualmente la especialista o la persona que lleva a cabo este tipo de programas te va a decir, mira, sí, tu niño requiere tal y tal cosa, por tal y tal, ¿sabes? Es cuestión de primero observar. Las características de acuerdo a lo que él observa, porque también puede ser parte de eso, de una observación, de una evaluación, de ver ese desenvolvimiento del niño también. Sí, y que fíjate que pues independientemente de que metamos a nuestro niño en cualquier programa, nuestra observación como padres debe ser fundamental, ¿sabes? Porque nosotros como padres compartimos con ellos 24/7, por así decirlo, o sea, eso es un día a día. Y más que un especialista, más que cualquier otra persona, nosotros como padres debemos tener esa responsabilidad y esa obligación de estar al pendiente, ¿sabes? De esas señales de alarma, de no dejar pasar o que sigan pasando, porque pues por lo menos a veces pensamos y decimos, no, es que, ejemplo, un niño que tiene 4 años, él a lo mejor en algún momento habla, y tiene 4 años. Que era lo que te decía con el ejemplo que te comentaba, como que bueno, pues en algún momento hablará y si no, bueno, será que va a ser muda, epa, ya va, ¿qué es esto?
sea, como que no actuamos, Claro, o sea, es esperamos que son, llegar a mayores o buscamos la ayuda, bueno, nunca es tarde, que digo yo, pero la buscamos ya cuando estamos en desespero y no es la claro. intención. Y que fíjate que pues el tema de estimular de manera temprana también fomenta mucho eso, ¿sabes? El buscar que por lo menos si hay un niño que necesite o requiera alguna atención especial, pues se puede abordar a tiempo y no dejarlo Claro. pasar a que sean mayores o ya más tarde, ¿sabes? Básicamente eso es lo que se busca con este tipo de programas. Por acá hacen un comentario, dice, cuando ustedes se refieren a que el niño no se comunica o se aísla, ¿tendrá autismo? Bueno, no necesariamente, pero por acá mi colega nos va a comentar qué opina ella al respecto. Ok, bueno, fíjate que pues lo que pasa es que todo va de la mano, ¿sabes? Di ese ejemplo porque consideré que Sí. fue el ejemplo más rápido, ok, pero no porque el niño cumple con una característica dentro de alguna condición, quiere decir que tenga esa condición, ¿sabes? A lo mejor es que, ejemplo, el niño no socializa o se aísla porque no se ha generado dentro de casa ese tema de compartir, ese tema de generar empatía y por eso es que estos programas son importantes. Porque a lo mejor el niño no tiene esa capacidad de tener esa empatía, pero colocándolo en programas o en actividades donde se genere eso de Socialice, donde puede comparta. desarrollarlo. Exactamente. Exactamente, no porque el niño tenga una característica significa que tiene alguna condición en particular, porque son muchas cosas que habría que evaluar para determinar si tiene o no una condición. Por supuesto que bueno, va conectado con el otro comentario que este seguidor hace, porque dice, mi hermano tiene algunas características de autismo con alto funcionamiento, cabe destacar, ya no se dice Asperger, ¿qué herramientas le dan para una mejor comunicación con él? Bueno, mi recomendación sería, porque siempre lo digo a través de este espacio, nosotros por acá no damos terapia, es un espacio de psicoeducación, y en este caso debemos estar evaluando de un modo muy particular cuál es esa situación que tienes con tu hermano o que observas en tu hermano. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente. ¿Por qué? Porque depende mucho de esos factores familiares que surgen en ese contexto, e incluso individuales del propio niño o niña. Decirte por acá, mira, paso número 1, esta es la receta. No lo hay. ¿Por qué? Porque hay situaciones particulares como reitero que van a permitir que un especialista en ese acompañamiento individualizado que se le haga al niño pueda haber un abordaje más individualizado, valga la redundancia. Ciertamente considero que es de esa manera de abordar pues por lo menos este tipo de situaciones como la que ya comentas, porque pues fíjate que brindar herramientas tendríamos que tener un contexto realmente amplio para poder decirte, mira, abordarlo así o abordarlo de esta manera. Y pues, exactamente. Vale, ya para casi ir terminando, no sé qué quedó pendiente por allí o algún aspecto que quieras agregar con respecto a este tema tan interesante y que lleva a los padres, representantes y responsables a abocarse como lo es el asunto de estimulación temprana, como su mismo nombre lo indica, desde edades tempranas, en las diferentes áreas de desarrollo. ¿Qué queda por allí pendiente por decir? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué relación puede tener eso con la neurodiversidad que tú lo mencionabas ahora? O cualquier otro aspecto que tú quieras agregarnos ya para ir, digamos, haciendo el cierre de esta parte informativa. Chévere, mira, quisiera hablar un poquito de la importancia. Fíjate que tocamos dos cositas importantes y fue tema de importancia y tema de neurodiversidad. Sí. ¿Okay? Fíjate que considero que unidas esas dos cositas, el tema de la importancia es, siento que este tipo de programas o el simple hecho de tú querer estimular, porque fíjate que también te comentaba que eso también desde casa se puede trabajar, ¿sabes? No necesariamente tienes que meterlo en algún lugar y tú como papá ahogarte y decir, Dios mío, es que no puedo o es que yo quiero, pero no, ¿sabes? Desde casa, si tú sientes que hay algo que hay que estimular, mira, o sea, enfocados y vamos a hacerlo, buscamos herramientas, cómo lo hago, tocamos puerticas por aquí y por allá y fomentamos el tema de estimular de manera temprana a nuestro niño que está con nosotros en nuestra casa.
Porque, ¿qué pasa? Fíjate que la importancia de una estimulación temprana es básicamente el hecho de que tu niño pueda desarrollarse de una manera adecuada, ¿ok? O de una manera amena durante o a lo largo de sus primeros años de vida. Fíjate que los primeros 3 años de vida son los que marcan básicamente el desarrollo del niño en esos primeros 10 años, ¿ok? Los primeros 3 años te marcan el resto de los demás. Si, por ejemplo, yo como papá no fomenté mucha comunicación en mi niño los primeros 3 años de vida, entonces los otros 3 años va a ser un poquito complicado, ¿ok? Hablando en tema de lenguaje, tema de áreas socioemocionales, ejemplo, de generar vínculo o comunicación, ¿ok? Entonces fíjate que la importancia de estos programas o sencillamente de la estimulación temprana es básicamente eso, ¿sabes? Brindarles a esos niños la capacidad de explotar todo, ¿sabes? Todo eso que ellos tienen, ¿sabes? Porque a veces hay niños que tienen muchas capacidades o cualidades, pero como no se explota eso o no se busca generar, vamos así decirlo, un desarrollo óptimo para que ese niño, ejemplo, tiene una habilidad increíble de agarrar el lápiz, un niño de 2 años, y que agarre ese lápiz así, tiene una pinza fina increíble, pero tú como papá no lo incluyes en ninguna actividad que tenga que ser relacionada con eso, y en casa tampoco se fomenta el que él agarre una hojita y escriba, si no escriba nada, pero que sabes, eso. Entonces, básicamente, estimularlo de manera temprana te va a permitir que tu niño, si a los 2 años tiene una pinza fina muy buena, a los 4 años te pueda empezar a escribir cositas sencillas, pero pueda hacerlo, ¿sabes? Tenía una duda, ay Dios mío, están saliendo en mí otras preguntas con eso que tú decías. De repente puede confundirse de que algunos adultos digan, pero bueno, no es como sobreestimularlo mucho, ¿no será muy malo eso? ¿O por qué no esperamos el momento que todo vaya pasando a su ritmo, en su momento? No sé qué nos diría. Mira, obviamente la sobreestimulación es algo que no es bueno, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que era lo que te decía en un principio, o como comentábamos en un principio. Yo considero que el tema de la estimulación es muy importante siempre y cuando vaya enfocado a estimular cada área en específico. Porque ¿qué pasa? Yo, ejemplo, como psicóloga no me puedo enfocar solamente en estimular el área cognitiva. Y todas las sesiones que vayamos a tener, o todas las clasecitas, por así decirlo, de estimulación temprana, pura área cognitiva, memoria, atención, concentración, todo el tiempo, ¿no? Ya va, o sea, yo tengo que estimular cada área, ¿ok? Wow. Bien sea en una clase o mitad de clase trabajo esta área y la otra mitad trabajo la otra, o las trabajo todas en una clase y así voy haciendo de manera sucesiva, porque fíjate que sí da la base, por lo menos en mi programa, que tiene una duración de 2 horas, yo abarco todas las áreas del desarrollo, ¿sabes? Se trabaja la parte motora, se trabaja la parte del lenguaje, yo pongo a cantar a los niños, yo canto con los niños, jugamos con pelotas, lanzamos, estimulamos motricidad fina y gruesa, hacemos actividades en hojitas, entonces básicamente es eso, o sea, no creamos que porque lo incluimos en alguna actividad o en algún programa sobreestimulamos al niño, porque se supone que la persona que está llevando a cabo este programa tiene la capacidad de saber cómo manejar estas áreas del desarrollo para que no sean sobreestimuladas. Entonces a veces sí, ese miedo es natural, ¿sabes? Es normal y pensamos, no, es que mi niño se va a sobreestimular y después ya ¡pum!, colapsa. Es verdad, es un miedo normal y natural que cualquier padre puede tener, pero también debemos brindar confianza a la persona que lleva a cabo, por ejemplo, este tipo de programas, porque si está creando esto es porque tiene el conocimiento necesario para abordar este tipo de programas, por así decirlo. Así es. Mencionabas la importancia que tiene para la neurodiversidad. Coméntanos un poquito de eso. Ok, fíjate que la pregunta que nos hicieron hace rato con respecto al tema del autismo, una pregunta o una duda que cualquier persona que crea que su niño tiene esa condición, pues pudiera tener, ¿sabes? Y qué bueno que pues este espacio sea básicamente para eso, para que aunque tú y yo estemos conversando por aquí, surjan esas dudas que siento que son importantes responderlas. Fíjate, pues el tema del autismo, pues el autismo es grande, ¿sabes? Es complejo, o sea, si tenemos un like de autismo, no, yo siento que no terminaríamos nunca, ¿sabes? Porque es que hay mucho para abordar, ¿ok? Sin embargo, fíjate, dentro de la estimulación temprana, cuando hablamos de neurodiversidad, fíjate que yo lo enfoco o lo abordo básicamente a fomentar en un niño que tenga esta condición, que el niño pueda básicamente adquirir conductas, por así decirlo, que son necesarias para el día a día, ¿ok?
conductas tan sencillas como que pueda permanecer sentado, que te haga contacto visual, que tenga intención de comunicación, conductas que son necesarias para el día a día, pero que pues a veces y que fíjate que a veces en casa no sabemos cómo manejarlas o cómo abordarlas. Entonces, ejemplo, a lo mejor mi niño que tiene condición puede trabajar de una manera diferente, pero si yo me enfoco en lo que él realmente necesita, entonces puede ir él a su ritmo avanzando dentro de todas las etapas del desarrollo. Y que también, aunque no tenga una condición, pues, o aunque no tenga un diagnóstico, por así decirlo, porque, pues, ejemplo, un niño de unos 2 años, si se diagnostica realmente si tiene un autismo muy marcado, ¿sabes? Porque pues eso lleva su proceso largo de despistaje, de especialista en especialista. Entonces, por ejemplo, si yo como mamá incluyo a mi niño en un programa de estimulación temprana, sea con el especialista que sea, y el especialista ve señales de alerta, ¿qué debe hacer? Referir a mamá al especialista necesario para abordar este tipo de condición, para que se haga un abordaje rápido o un buen abordaje para que ese niño que, ejemplo, tenga esta condición, hablando de neurodiversidad, porque fíjate que no solo nos enfocaríamos en autismo, sino que pues el TDAH también pudiera estar presente, pero pues de niños pequeños. Entonces, siento que tener nosotros como papás la oportunidad de incluirlos, ejemplo, en un programa de estimulación temprana te permitiría a ti ver si mi niño requiere o no requiere una atención externa aparte de la que yo ya le estoy brindando, ¿ves? Entonces siento y considero que pues dentro de la importancia de estimular de manera temprana entraría eso allí también. Muy bien. Alejandra, ¿cuál sería tu mensaje final para despedirnos en este episodio? Gracias por estas informaciones que nos brindaste que son de mucho valor para que los padres, representantes y responsables pues asuman lo que les corresponde con respecto a esa estimulación con sus hijos. De repente habrán aspectos y este episodio va a quedar guardado como todos los anteriores, va a YouTube y bueno, y esto permite que otras personas puedan verlo, escucharlo y de repente decir, bueno, mira, yo creo que mi hija o mi hijo como que debería incluirse en un programa de estimulación temprana. O bueno, la invitada nos comenta que si tengo un niño en casa, ¿de qué manera puedo estimularlo? Pero ¿cuál sería tu mensaje final? Y bueno, además agradecerte tu tiempo y tus conocimientos en este encuentro que tuvimos el día de hoy. No, vale, primero que nada, pues muchas gracias a ti por la invitación, que pues a pesar de que pues tuvimos tantos contratiempos para conectarnos, pues lo logramos, que es lo importante. Mi mensaje, fíjate, mi mensaje sería básicamente para los papás, ¿sabes? Que son la mayoría de personas que nos ven. Sí. ¿Sabes? En vez de preocuparse, hay que ocuparse, ¿sabes? A veces, no solamente hablando del tema de estimulación temprana, sino de manera general, debemos aprender a ocuparnos en vez de preocuparnos, porque cuando nos ocupamos buscamos solución hacia el problema que podemos tener o hacia la situación que nos afecta. Cuando tenemos niños pequeños, pues nuestra cabeza, en vez de ser así, es inmensa, ¿ok? Y tenemos mil y un cosas, que si meto al niño en el colegio, que si lo meto en este programa, que si lo meto en el otro. Y pues yo siento que a veces debemos hacer lo que consideremos nosotros mejor para ese pequeñito, que fíjate que vino, ¿ok? Y esto es algo que yo se lo digo a la mayoría de personas, y no sé si lo comentamos en el live anterior que tuvimos, y es que fíjate que los niños, ellos no pidieron venir al mundo, nosotros decidimos traerlos. Y como nosotros decidimos traerlos, lo mejor es que podamos brindarle la mayor calidad de vida que ellos puedan tener, ¿ok? Sea donde sea con quien sea, pero que sean niños felices, porque niños felices son niños sanos. Y qué tranquilidad para nosotros como papás tener un niño sano y tener un niño feliz. Entonces, pues ese es mi mensaje para todas las personas que nos ven en la tarde de hoy. Nuevamente, como te digo, súper agradecida por tu invitación, de verdad que importante y que provechoso poder tener estos espacios para compartir. Gracias a ti, gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo episodio. Gracias a todos los que nos acompañaron. Les recordamos que pues paulatinamente este episodio va a estar también en YouTube en unas horitas. Lo pueden ver por acá por Instagram de manera inmediata. Gracias a todos. Pues también la invitación es a que sigan a
Alejandra en su cuenta de Instagram, @sic.mentalmente aquí. Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Hasta luego.